Este 2017 fue, particularmente, uno de los años más controversiales y noticiosos del país. Las decisiones del presidente Nicolás Maduro y de sus adversarios dejaron al país sin descanso durante cada día. Crédito, desde protestas en las que se exigía la salida de Maduro del poder, hasta la instalación de un parlamento alterno y la realización de 3 procesos electorales, dejaron al país recargado y con la expectativa sobre lo que vendrá para el próximo año cuando se prevén elecciones presidenciales. 1. Protestas antigubernamentales. Entre los meses de abril y julio, las protestas denominadas La Salida tomaron protagonismo en el país. Durante ese tiempo, las calles de Venezuela ardieron, no solo por la gente que marchaba exigiendo que saliera Nicolás Maduro del poder, sino por la represión de los cuerpos de seguridad, especialmente de la Guardia Nacional Bolivariana. Más de 100 muertos dejaron aquellas medidas que parecieron haber tenido al país en medio de una guerra. 2. La consulta popular del 16 de julio. Más de 7 millones de venezolanos acudieron al llamado para rechazar la decisión del Gobierno Nacional de convocar a unas elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, ANC. 3. Asamblea Nacional Constituyente. Pese a los intentos del sector opositor de frenar las elecciones para elegir a la ANC, el proceso se llevó a cabo el pasado 30 de julio, con candidaturas netamente oficialistas se escogieron a quienes conformarían la ANC, cuyo propósito inicial sería redactar la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 4. Nuevo Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional nombró el pasado viernes 21 de julio a 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, 13 titulares y 20 suplentes, esto tras considerar que los actuales son ilegítimos. Más tarde, estos mismos magistrados debieron instalarse en el exilio. 5. Brote de enfermedades erradicadas. Desde principios de año comenzaron a conocerse casos de difteria, paludismo y tuberculosis en el país, el mayor repunte se registra en el estado Bolívar y en los poblados más pobres del país. La información sobre estos brotes se ha conocido de fuentes internas de los centros de salud y familiares de los pacientes, en vista de que los médicos son amenazados con despidos si informan al respecto. Y las autoridades se niegan a ofrecer datos oficiales al respecto. 6. Elecciones regionales y municipales. Con un año de retraso, este 2017 se celebraron las elecciones regionales, el pasado 15 de octubre, y las municipales, el 10 de diciembre. Quienes resultaron electos fueron obligados a juramentarse ante la ANC, de lo contrario eran destituidos de sus cargos. En casos particulares como el del estado Bolívar, el candidato denunció fraude con pruebas en mano sin lograr que le fuera entregado el poder de su entidad. 7. División de la MUD y las caídas en desgracia del chavismo. Ni el oficialismo, ni la oposición, la tuvieron fácil este año. La unidad sufrió fracturas evidentes que cobraron más fuerzas luego de las elecciones regionales, cuando los 4 gobernadores electos decidieron juramentarse ante la ANC para tomar el mando en sus estados y solo el zuliano Juan Pablo Guanipa se arriesgó a ser proclamado con falta absoluta. Posteriormente se anunciaron las elecciones municipales, pero la mayoría de los partidos de oposición decidieron no participar hasta que no se les garanticen las condiciones electorales pertinentes para ello, por lo que algunos decidieron postularse con organizaciones de menor fuerza o de forma independiente.